Hace algunos días en la provincia de Mendoza los ojos están puestos en un proyecto, oficialista por cierto, del propio gobierno, para avanzar en la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, esta cuestión y este tema ha dividido las aguas, sobre todo entre oficialismo y oposición. Hoy nos vamos a ocupar de ese tema aquí en Chat Político. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, para profundizar en esto que es un tema que obviamente ha sacado distintas visiones, ¿no? El análisis, por supuesto, de los entendidos, incluso de los propios protagonistas de la Suprema Corte, con visiones enfrentadas y diferentes. Y el reclamo de algunos sectores políticos de que se profundice un poco y aún más el diálogo en relación a este tema, en el análisis de lo que es el proyecto. Obviamente hay voces a favor y voces en contra. Nosotros vamos a tratar de ponernos en el medio, de explicar de qué se trata el tema para que lo entendamos un poco mejor como ciudadanos y ciudadanas comunes que somos aquí en esta provincia. Lo vamos a hablar con Carlos Lombardi, abogado constitucionalista, a quien vamos a tener en un ratito nada más con nosotros, pero queríamos empezar a esbozar un poco de qué se trata este proyecto de reforma del funcionamiento de la Suprema Corte. ¿Qué propone el gobernador de la provincia? Que el alto organismo de justicia de Mendoza se organice y funcione como un tribunal colegiado. Ellos entienden desde el gobierno que es la manera de garantizar mejor justicia para la provincia de Mendoza. Esto es pasar de lo que hoy está vigente, que es la Sala 1, Civil y Comercial, y la Sala 2, Penal y Laboral, a flexibilizar esta estructura burocrática y rígida y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte, como también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia. A esto se suma que si uno de los ministros no puede participar de un determinado proceso, la iniciativa contempla que se realice inmediatamente un nuevo sorteo a fin de no suspender el acto jurisdiccional. De esta manera, más allá de sus responsabilidades administrativas, lo que se busca es que los magistrados tengan similar función y similar carga de trabajo. Esto responde a las estadísticas que se desprenden del relevamiento realizado sobre las causas que habían ingresado entre el 2018 hasta junio del 2022. Y lo que se observó en ese análisis es que el 75% de las causas que ingresan anualmente al tribunal están destinadas a la Sala 2, es decir, a solo 3 de sus integrantes, lo que implica un gran desequilibrio en el funcionamiento y también en el trabajo. Vamos a repasar el video explicativo que daba a conocer el gobierno cuando presentaba el proyecto. Lo vemos. El gobierno provincial presentó un proyecto de ley para dar mayor transparencia al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y terminar con las estructuras judiciales rígidas y burocráticas. Uno de los principales objetivos es establecer una carga de trabajo equitativa entre todos los ministros de la Corte y eliminar el forum shopping. ¿Qué ocurre actualmente? Los 7 jueces de la Corte se dividen en 2 salas jurisdiccionales de 3 jueces cada una y un presidente que excepcionalmente dicta sentencia en caso de fallos plenarios. La Sala Primera tiene competencia en causas civiles y comerciales. La Sala Segunda tiene competencia en causas penales y laborales. Además, la Sala Primera es competente para tratar las acciones procesales administrativas y en las acciones de inconstitucionalidad ingresadas durante la primera quincena de cada mes. Y la Sala Segunda es competente en estas causas presentadas durante la segunda quincena. Esto permite especular sobre qué sala es la más conveniente para los intereses de quien demanda y elegirla. Esta maniobra es la que se conoce como forum shopping, o sea, elegir el tribunal más conveniente a los intereses de quien interpone una demanda para obtener un fallo favorable. Así, el factor especulación y la sobrecarga de trabajo ralentizan los procesos y generan gran desequilibrio en el funcionamiento de la Corte. ¿Qué se busca con este proyecto? 1. Se eliminan las salas de miembros fijos para que los 7 ministros conformen un colegio de jueces. 2. Se incluye al presidente de la Corte para dictar sentencias. 3. En cada causa se designan por sorteo 3 jueces que intervendrán en cualquiera de las materias. De esta manera, todos los miembros de la Corte tendrán similar función y carga de trabajo. Gobierno de Mendoza.
Bueno, a través de este video el gobierno lo que quería es explicar a grandes rasgos cuál es el proyecto que pretende hacer estas modificaciones. Vamos a repasar algunos datos importantes porque en términos generales lo que se busca es regular los términos jurisdiccionales, la distribución de las causas que llegan al máximo tribunal, que está regulado por una ley que es la 4.969 de composición de la Suprema Corte de Justicia. Debemos repasar un dato importante y es que hay 3 salas, las repasamos. Sala 1, civil y comercial, compuesta por Teresa Dey, Pedro Llorente y Julio Gómez. La sala 2 está compuesta, que es penal y laboral, por Mario Adano, Omar Palermo y José Valerio. Incluso veíamos las imágenes también de quienes conforman el máximo tribunal de la provincia. Y la sala 3, que es la administrativa, que está integrada por Dalmiro Garay y los presidentes del resto de las salas, que en este caso es Dey y Adaro. ¿Cuál es la idea de fondo? Es eliminar esas salas y que la Corte funcione como un colegio de jueces. Bueno, lo decíamos recién, es importante lo que significa este proyecto. Desde la oposición lo que se sostiene es que no se oponen a esa modificación siempre que garantice celeridad, mejor calidad en los fallos, algo que ellos entienden no está sucediendo. Bueno, ahí vemos un poco lo que ellos han manifestado a través de las redes sociales, ¿no? Durante estos días donde se ha estado justamente analizando en la legislatura la postura de tanto del oficialismo como de la oposición y al mismo tiempo también se ha tratado de dar a conocer los detalles del proyecto. Y voy a repasar algo que me parece importante. Aida Kemelbacher de Carlucci dijo quién había dado en la tecla en alguna de las frases que definen cómo está la situación a partir del proyecto de reforma. Y dijo que con esta reforma se perdería la especialidad y se vulneraría la independencia de la justicia mendocina. Bueno, fue una de las posturas. Muchos entienden que las palabras de Aida Kemelbacher son digamos, no tienen discusión, ¿no? Más allá incluso de la interpretación que se le puede haber dado y que, recordemos, en uno de los títulos que aparecía en uno de los medios locales era que el gobernador de la provincia había desmentido a Aida Kemelbacher, que había dicho en su momento y en una entrevista en radio que no la habían convocado para justamente disertar en la legislatura y dar su opinión en relación a este proyecto de reforma. Como decíamos, lo vamos a analizar, lo vamos a hacer con Carlos Lombardi, abogado constitucional, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, que está esperando ahí fuera de aire para entrar al estudio y empezar a analizar este tema. Vamos a tratar de, como lo decíamos al comienzo del programa, de entender un poquito mejor para que ustedes que están ahí del otro lado también se metan en este tema que es muy importante para la justicia de la provincia de Mendoza. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Estamos en Chat Político en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta ya el segundo bloque de Chat Político, lo decíamos en el primero, vamos a meternos en este tema que nos parece bastante interesante, sobre todo para poder entenderlo, el proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia aquí en la provincia de Mendoza, y hemos convocado al abogado constitucional y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Carlos Lombardi, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. No faltaba más, gracias a ustedes por la invitación. No, y vaya desafío, que tratemos de entender nosotros a partir de sus palabras de qué se trata este proyecto. Ojalá bueno, sí. ¿Cuáles son los principales puntos que nosotros, como lo decía recién, ¿no? Como un ciudadano común o una ciudadana común deberíamos entender? Como ciudadanos comunes tenemos que entender que la decisión del gobierno actual, del Poder Ejecutivo, es reestructurar el funcionamiento del máximo organismo de justicia de la provincia, que es la Suprema Corte, eliminando, si cabe la expresión, o reestructurando esas 3 salas, es decir, las 3 salas actuales que conforme la Constitución de la provincia a partir del artículo 143 y la propia ley que regula la 4.969, el Poder Judicial, la Corte Suprema Corte, pretenden, digamos, sacarlas, eliminarlas y conformar una especie de tribunal colegiado, en donde, bueno, si entra una causa en materia civil, cualquiera sea la materia, se sortea entre jueces y de esa forma se garantizaría cierta equidad,
cierta, digamos, equilibrio en cuanto a que cada juez va a tener una determinada cantidad de causas, Sí. no va a haber unos tremendos porcentajes o superposición de trabajo en una sala y en otra no, en fin. Hasta donde como ciudadanos sabemos, esa reestructuración garantizaría mayor democratización, mayor equidad y celeridad. Todo está por probarse. Claro, porque digamos que el argumento para llevar adelante este proyecto del gobierno es, bueno, vamos a garantizar una mejor justicia, se van a cortar los tiempos y uno del otro lado dice, bueno, ¿se irá a dar definitivamente eso? Eso hasta que si se concreta, por supuesto puliendo detalles, por supuesto con el consenso necesario en el lugar correspondiente, que es la legislatura de Mendoza, con el debate que se tiene que dar, bueno, hay que echar a rodar, como se dice, el proyecto y ver si luego de que eche a rodar hay que hacer algún tipo de modificación, pero el solo anuncio no garantiza nada. El objetivo es que haya algunos cambios. ¿Cuáles serían los cambios más importantes que se dan si se avanza con el proyecto? El más importante es el de la reestructuración de las salas, que no existan más salas. En segundo lugar, que exista un cuerpo colegiado de jueces en donde el presidente también va a cumplir función jurisdiccional, va a dictar sentencia con su equipo de colaboradores. Y en tercer lugar, el sorteo de las causas. Ahora, si usted tiene determinada causa en materia civil que llega a la Corte, bueno, si es materia civil o comercial, va a la sala 1, sí o sí. Si es materia penal o laboral, va a la sala 2. Si son otras cuestiones que tienen que ver con acciones procesales administrativas, no tienen que ver demandas contra el gobierno, contra el Poder Ejecutivo, cualquiera de las dos salas es competente. Para un ciudadano común, si tiene, por ejemplo, si perdió un juicio, un accidente de tránsito, o otra cuestión que tenga que ver con derecho civil, donde existan cuestiones constitucionales también en juego, si perdió en primera instancia, perdió en segunda, tiene la alternativa de ir con un recurso extraordinario a la Corte. Si es materia civil, esa tercera instancia, si es materia civil, es la sala 1. Si es materia o comercial, si es materia laboral o penal, va a la sala 2. Es decir, aquí a uno le toca eso. Claro. Le toca sí o sí. Ahora, hay otras herramientas procesales de las que se pueden servir por la tutela judicial efectiva a los ciudadanos y podemos echar mano también nosotros los abogados como herramientas procesales, que son los recursos extraordinarios, que son las acciones de inconstitucionalidad, que son las acciones procesales administrativas. Son distintas herramientas procesales que nosotros los profesionales le decimos a la gente, mire, ante tal alternativa puede recurrir como última instancia a la Corte. Entonces, si se dictó una ley provincial muy cuestionada, muy debatida, muy polémica, se puede ir a la Corte con una acción de inconstitucionalidad que depende de la sala que esté de turno, bueno, le va a tocar la sala 1 y la 2. Por ejemplo, el tema de la privatización de la empresa de transportes de trole, la ex EPTM. Bueno, me tocó, disculpe la autorreferencialidad, me tocó representar a un grupo de trabajadores de del ex EPTM presentando una acción de inconstitucionalidad. Esa acción cayó en la sala 2. Compuesta por Adaro, Valerio y Palermo. Y salió parcialmente a favor de mis representados, no haciendo lugar a la inconstitucionalidad lisa y llana de la ley, de que privatizaba la empresa, sino por una cuestión de defensa de los derechos de los trabajadores por las convenciones colectivas de trabajo. Pero eso es un ejemplo que puede servir para ilustrar que determinada causa puede ir a cualquiera de las dos salas en ese rubro, ¿no es cierto? En el rubro acciones de inconstitucionalidad. Si es otra herramienta procesal, recurso extraordinario, por ejemplo, en este juicio por daños que yo le dije que usted perdió en primera y segunda instancia, ahí ya va a ir directamente a la sala 1. En conclusión, esto de que se eligen las salas es relativo. Eso le iba a preguntar, porque se hablaba de una cuestión especulativa a la hora de elegir las salas. ¿Se da o no? No se da. Es relativo porque si sacando las acciones de inconstitucionalidad, las acciones procesales administrativas, el resto va a ir sí o sí a la que le corresponde. A la sala que le corresponde en razón de la materia. Penal o laboral, sala 2, civil y comercial, sala 1. Claro, entonces en ese caso no se daría la cuestión especulativa, porque no hay no muchas se daría. opciones. Además. Usted tiene la opción. El famoso forum shopping, eso no se da. El famoso es relativo y no se daría tanto como lo están promocionando. Planteando. Tal vez uno pueda recusar uno de los jueces o los jueces que integran la sala, como nos ha pasado y le ha pasado a otras asociaciones que, bueno, porque consideran que determinado juez tiene determinada afiliación o ideología política, lo recusan. Bueno, esas son alternativas o posibilidades procesales
que también entran en juego en defensa de los intereses que uno representa, porque uno también representa intereses. Claro. La pregunta es, hay una cuestión hasta coincidente, porque cuando se empezó a hablar del tema, digo, todos coinciden, los que también ponen hoy el grito en el cielo de que no es el momento, o no es la manera como se quiere avanzar en esta reforma, entienden que se necesita una reforma. Pero lo que cuestionan por ahí políticamente desde algunos sectores es que entienden que necesita un análisis más profundo, donde haya coincidencias, donde haya consenso, algo que ellos entienden, sobre todo desde la oposición, que no se está dando. Desde la óptica suya como profesional, ¿el cambio es necesario? Y si es así, ¿cuánto tiempo tiene que la sociedad y los involucrados debatir un tema como este? Todo cambio que involucra al Estado es bienvenido, en tanto y en cuanto se achiquen todos los errores, omisiones y falta de servicio que el Estado cumple para o no cumple para con los ciudadanos. El Estado argentino en general y los provinciales, en este caso el mendocino en particular, adolece de un montón de defectos, de omisiones, de faltas de servicio en cualquier materia, ni hablar en cuestiones de género, ni hablar. De modo tal que bienvenida la reforma, pero toda reforma del Estado, ya que involucra intereses de la ciudadanía, intereses políticos, y el bienestar general, el interés general, bueno, necesita un debate serio, un debate, no digo prolongadísimo, pero razonable para que las cosas se hagan bien. El problema en la Argentina, en cualquier reforma estatal, es que las reformas no son positivas, son viejas, son antiguas, han quedado desfasadas, hasta para una obra pública quedan viejas. Por ejemplo, a ver, un ejemplo burdo, el aeropuerto, cuando lo hicieron, el actual aeropuerto, ya era un proyecto viejo, quedó atrás, desfasado, está colapsado muchas veces. Bueno, eso proyéctelo a distintas cuestiones que tienen que ver con la burocracia estatal y es un detalle a tener en cuenta. Si la reforma es oportuna, si la reforma va a mejorar el servicio y si no ha quedado desfasada, si no se trata de proyectos viejos. Bueno, en este caso parecería que no. Con Portezuelo al Viento también es un ejemplo, ¿no? Bueno, que dicen que lleva tantos años que la realidad hoy que tiene hoy sería un proyecto que tal vez hay que replanteárselo, digo, y si se sigue dilatando es algo que hay que replantearse constantemente. Incluso el proyecto, dentro de la obra pública, el proyecto del Baqueano, habría que ver si es realmente el que se ajusta a la actualidad y a las necesidades de la región hoy. O si es porque otro hay tipo de otras obra. cuestiones que engloban ese proyecto, ¿no? Que por ahí Otras incluso cuestiones, son ajenos a la propia, al propio objetivo, ¿no? Tal cual, entonces, bueno, acá estamos hablando de una reforma de una estructura o de un organismo estatal, que nada más y nada menos que uno de los órganos y el máximo que tiene que ver con el Poder Judicial y que la Suprema Corte. Bienvenidos los cambios, pero con la salvedad que hay que tener en cuenta los intereses políticos que pueden haber mezclado. Tal cual. Bueno, vamos a ir a una pausa, Carlos. Sí. Enseguida regresamos. Le recordamos a la gente que estamos en Chat Político y que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer. Estamos presentes en las redes sociales como Señalú, como Unidiversidad. Nos pueden escribir, arrobar. Estamos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. La conexión que tenemos entre ustedes y nosotros es esa, ¿no? Las redes sociales donde ustedes pueden plantear algún tema que quieren que tratemos aquí en Chat Político o en la programación en general de Señalú. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Chat Político hablando de la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte aquí en la provincia de Mendoza, un proyecto que lleva adelante el oficialismo y el análisis lo hacemos con Carlos Lombardi, que es abogado constitucional y docente de nuestra casa, la Universidad Nacional de Cuyo. Carlos, vamos a repasar cómo están conformadas, ¿sí? La Corte y las salas. Sí. La Sala 1, Civil y Comercial, estuvimos hablando un poco recién de ese tema, Teresa Dey, Pedro Llorente y Julio Gómez. Sí. En la Sala 2, Penal y Laboral, está Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio. La Sala 3, que es la administrativa, Dalmiro Garay y los presidentes del resto de las salas, que en un caso es Dey de la Civil y Comercial y Adaro de la 2, que es la Penal y la Laboral. Teniendo en cuenta esta composición actual, ¿sí? Y pensando en que se puede dar esto de los cambios, ¿cuál sería la modificación que se haría en las salas? Ya no estarían las salas y los jueces serían un mismo tribunal. Entrada una causa, se sortearían los jueces y a cada juez le toca la causa que le corresponde. De ese modo se equilibra la cantidad de trabajo
e incluso se incorpora al presidente de la Corte, el doctor Garay, para bueno, que también cumpla esa función, la función propia para la cual fue electo, que es la función jurisdiccional, la de dictar sentencias, con, obviamente, cada uno con su equipo de colaboradores, que son los relatores, los famosos relatores que muchas veces son los que redactan las sentencias, ¿no es Tal cierto? cual. Por supuesto, en colaboración con el magistrado que le toque. Pero esa es la principal, digamos, modificación. Eliminar salas, hacer un cuerpo colegiado de jueces y sorteo. El sorteo y la distribución de, como si uno distribuyera, valga el ejemplo vulgar y grosero, cartas. Cartas. A tal juez tal causa y así, cosa de equilibrar una cuestión de cantidad o número, que también es relativo, porque eso atenta contra, yo creo que lo habíamos hablado, el tema de la especialidad. Sí, lo habíamos hablado fuera de aire y ahí quería apuntar un poco. Mi humilde opinión es que no se puede romper con la especialidad, no puede dejarse de lado, es necesaria la especialidad de cada uno de los magistrados, porque eso ya, si digamos, rompiésemos con esta especialidad en cuanto a la materia, no tenemos la seguridad jurídica ni las garantías los abogados litigantes como para decirle a los jueces, a las personas que representamos, mire, quédese tranquilo que acá tenemos un especialista en el tema, claro, independientemente de cómo vaya a aplicar el derecho a interpretar y ponderar las leyes y las pruebas, por supuesto. Me parece que sería un error. Y en el caso de que se dé una situación así, que avancemos en esto, que su representado sienta que quien está llevando la decisión de justicia no tiene la especialidad en el tema y termine dándose un fallo contra su representado. ¿Qué puede hacer, digo, en ese caso, un representado que diga, no, realmente no estoy conforme? Bueno, siempre le va, si son cuestiones que tienen que ver con derechos convencionales y constitucionales, que es la mayoría, pero no siempre, tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal o a través del recurso de queja. Claro. Directamente hacia allá si lo deniegan, pero no tiene más. Y ni que hablar en el caso de juicios de instancia única, por ejemplo, juicios que tienen que ver con la responsabilidad de los magistrados, en donde la sala decide y ya está, no hay otra chance, a nivel provincial, claro, ¿no es cierto? Otra vez la autorreferencialidad de pedido de disculpas. Actualmente tenemos demandados con mi socia la doctora Carolina Yaqui, bueno, más de 5 o 6 magistrados por juicios de responsabilidad en distintas materias. Bueno, atrás de ese conflicto llevado a la Corte, a la sala, en este caso la sala civil, bueno, hay personas de sangre, de carne y hueso, con que le hierve la sangre por la injusticia que están sufriendo. Y bueno, ¿qué pasa si tenemos una sola sentencia, instancia única y ya está? ¿Qué va a hacer esa persona? Y definitiva. Y para el supuesto que usted dice, ¿qué pasa si esa sentencia le dicta un juez que no es especialista en el tema? Claro. No digo, porque además no se cumpliría con esto que es el objetivo de este cambio, de esta reforma, que es que garantizarle una mejor justicia a los ciudadanos. Eso es relativo. A ver, todos deseamos una mejor justicia, sí, una justicia equitativa, una justicia rápida, pero todo es relativo. ¿Qué es justicia rápida? En un caso complejo, dictar una sentencia en un mes, en 15 días, en 60 días, ¿cuándo? Está bien, los juzgados, tanto los juzgados de primera instancia como las cámaras, tienen su plazo para dictar la sentencia, y está muy bien que sea así y lo cumplen. Por ahí con algunos días de más o de menos, pero lo cumplen. Ahora, de justicia rápida no le digo estar 10 años litigando, claro, porque hay intereses también de la persona que están en juego. Pero eso, a ver, yo soy contrario a esos anuncios rimbombantes con bombos, sí, y platillos de la justicia rápida, la celeridad de la justicia. Sí, por supuesto que sí, y es una obviedad que la justicia tiene que ser rápida. Sí. Porque justamente hay un problema humano, un conflicto humano que se ha llevado al estrado judicial. Pero con razonabilidad. Claro. Sí, la rapidez, pero con razonabilidad. Con análisis, con especialidad o especialización en los jueces, respetando las garantías del debido proceso, bueno, en fin. No ese anuncio atolondrado, si se quiere, claro, ¿no? Todo rápido, claro, todo... No, momento. No esa resolución que por ahí se garantice que sea corta, pero que no sea la mejor justicia tampoco. Tal cual. E incluso
A ver, el tema de la celeridad es necesario, por ejemplo, en cuestiones de género, Sí. en donde hay el riesgo de vida para las mujeres agredidas, violentadas. Ahí sí la justicia tiene que ser más rápida que de lo común, que por lo común es lenta. Bueno, claro. Ahí sí hay que acelerar, digamos, la respuesta judicial. Pero en otros casos, por ejemplo, en derechos de incidencia colectiva, en donde, por ejemplo, el tema de los derechos colectivos que tienen que ver con la defensa del agua. Bueno, Sí. a ver, hay que tener aplomo, hay que tener prudencia jurídica, hay que sopesar, escuchar a todos, si es un interés colectivo, a todos los actores. Ahí tan rápido necesariamente no puede ser. Claro. Tiene que tener un tiempo prudencial de análisis, de reflexión y de ponderación de pruebas. Si hay un interés colectivo, el interés de las mujeres, intereses patrimoniales, intereses ambientales. Claro. Pensando un Es poquito relativo. en lo que decía usted, Carlos, de esto de la especialidad, Sí. que es necesaria, Sí. evidentemente. Sí, sí, es necesaria. Y también teniendo en cuenta que todos los modelos de algo, en este caso justicia o de lo que sea, siempre se toma alguna referencia. ¿Qué pasa en el mundo con el tema? En otras partes del mundo con el tema justicia y específicamente con el tema especialidad. Bueno, eso depende también del sistema. El sistema norteamericano, por ejemplo, el common law no es el mismo que el sistema continental. Son distintos sistemas de justicia con distintos parámetros de funcionamiento. Por supuesto que hay especialización también. Claro. Pero también depende, por ejemplo, el caso de la deuda externa argentina con los fondos buitres que fueron a ejecutar la deuda o sus acreencias al juez Griesa. ¿Se acuerda del juez Sí, me Griesa? acuerdo, Un juez, sí. juez de Nueva York que era especialista en el tema. Bueno, muchos jueces acá y dirigentes políticos lo criticaron porque era un juez inferior, el que estaba dictando una sentencia en contra de un Estado extranjero como era la Argentina. Pero ese juez tenía una especialidad. Claro. Justamente era esa, la de... Nos gustara o no nos gustara. Nos gustara o no nos gustara. Claro. Y aparte, bueno, con errores propios de la Argentina, de buscar jurisdicción exterior, bueno, de distintos puntos en contra que tuvo la decisión argentina. Pero él tiene un caso de especialización de un juez que reside o que dicta sus sentencias y ejerce su función jurisdiccional en el extranjero y el caso de especialidad. En Chile también hay especialidad, en Uruguay también, es decir, hay antecedentes de sistemas jurídicos que, digamos, ponen el acento en la especialidad de los jueces. ¿Y el modelo argentino cuál es el que sigue, digamos? El modelo argentino también se maneja con las competencias en razón de la materia, en donde necesariamente el juez de familia tiene que dedicarse a las cuestiones de familia, los jueces en el contencioso administrativo también, los jueces civiles, es decir, es muy importante porque le garantiza a la persona seguridad jurídica y justamente eso, una garantía de que se va a llevar a cabo la justicia por una persona que supuestamente es capaz, tiene idoneidad para el ejercicio del cargo, aparte porque ha rendido, ha pasado por un concurso y bueno, y por lo que uno conoce de la práctica de los magistrados y magistradas, se especializan, hay mucho posgrado y más ahora con la cuestión de capacitación en materia de género, hay especialización y está muy bien que sea así. Bueno, en el próximo bloque, porque ahora tenemos que ir nuevamente a una pausa, Carlos, vamos a hablar un poco de cómo puede prosperar el debate que se está dando, sobre todo cómo la sociedad lo está tomando y los protagonistas, ¿no? Porque sabemos que en la legislatura se está debatiendo el tema y qué es lo que puede llegar a pesar más en ese debate. Pero eso lo vamos a seguir compartiendo con ustedes después de la pausa. Estamos en Chat Político, ya regresamos. Seguimos en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Recuerden que nos pueden ver también en YouTube, ¿sí? Nos buscan como Señal U, también estamos como Unidiversidad y ustedes pueden volver a ver este programa. Seguimos hablando, analizando el proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia aquí en la provincia de Mendoza con Carlos Lombardi, abogado constitucional. Carlos, habíamos dejado algo en suspenso y era si puede prosperar este debate que se está dando en estas sesiones que se están dando en la legislatura de la provincia, sobre todo porque hablan quienes tienen distintas posturas y desde la oposición, incluso desde los propios que conforman el gobierno, digo, los partidos que han estado acompañando al gobierno de Rodolfo Suárez también han tenido su, no sé si decir reproche, pero sus cortocircuitos. Su cortocircuito en relación a este tema. ¿Puede prosperar este debate?
¿O seguiremos viendo, sobre todo en las redes sociales, el enojo de algunos sectores? Yo creo que la clase política de Mendoza es madura, está a la altura, podemos estar de acuerdo o no en cuanto a la gestión, en cuanto a la tramitación de la cuestión pública, pero en este tipo de proyectos entiendo que están a la altura hay gente capacitada, a la altura del debate quiero decir, gente preparada. El tema es no caer en el infantilismo, no caer digamos, en estas cuestiones de que vamos a reformar determinada estructura del Estado, entonces en el caso de la Corte vamos a tener una partidización del derecho, vamos a tener una mayoría automática, vamos a tener un control de la justicia, que a lo mejor está en el pensamiento de aquellos que, digamos, que han iniciado esto, que han elaborado el proyecto. Pero bueno, justamente el ámbito asambleario, el ámbito colectivo para debatirlo es la legislatura, así que entiendo que sería muy positivo para la sociedad que se diera el debate y ojalá prospere y se llegue a buen puerto con un proyecto serio, un proyecto serio, razonable, en beneficio de la ciudadanía, no tanto con interés partidario, ¿no? Porque justamente, como hablábamos recién, la política está metida en esto, es está inevitable, metida en la política, ¿no? Y hay un barniz ideológico tal vez, o no sé si ideológico, pero un barniz en cuanto a conservadurismo o progresismo, que tampoco no sé si es progresismo o innovación. Bueno, eso tiene mucho que ver también, como lo hablábamos hace un ratito, de, bueno, ¿dónde nacen los derechos? ¿Dónde nacen los derechos? Del iluminado de turno, del jurista o el dirigente político demagogo, de las necesidades de la gente, de las necesidades sociales y colectivas, del derecho natural, dicen algunos doctrinarios en las facultades que hablamos por ahí medio macanas o cosas en serio que no se dan en la práctica. Bueno, en fin, a mí me parece que los derechos nacen de las necesidades de la sociedad y bueno, uno de los derechos que tiene la sociedad, más que nada la necesidad de que se le garantice el acceso a la justicia, sobre todo a las mujeres, y bueno, conforme esa necesidad, es interesante que surja el proyecto, pero no por una cuestión de ver cantidad de causas que salen, justicia, eso tiene que ser un elemento más. Claro. Esto, mire, es parecido a la cuestión de las horas de clase, porque vamos a agregar media hora más de clase y los alumnos van a saber más. Eso es falso. Claro. Eso desde ya es falso, porque no sabemos en qué condiciones están los alumnos aprendiendo, qué infraestructura tienen. Sí. Y no garantiza media hora más a la mañana, claro, que están todos dormidos o mirando el celular, incluidos los docentes. O al mediodía cuando tienen hambre. O al mediodía cuando se quieren ir, porque no se sabe eso, es decir, son cuestiones tan por ahí demagogas que por la estadística o el número de tener tantos días de clase los alumnos van a hacer, no, los alumnos no saben más, los alumnos van a hacer más cuando se pongan a estudiar, sienten el traste en la silla y estudien y lean, comprendan como corresponde. Pero si tenemos generaciones de alumnos, trazando el paralelo, que tienen más horas de clase, más días de clase y no saben leer y escribir, o tienen problemas de lectura comprensiva, ¿de qué valieron la media hora más de clase o los 180, 200 días más de clase? Esto es lo mismo. ¿Para qué vamos a reformar la Corte si vamos a seguir atorando a los jueces con causas? Y ahí claro, la celería no va. Y aparte, una cuestión tan delicada, así como la educación es delicado, el tema de la justicia, porque hay intereses patrimoniales, familiares, económicos en juego. Es grave el tema. ¿Es urgente? Digo, teniendo en cuenta que también hay una realidad que hoy atraviesa Argentina, digo, porque la prioridad para el ciudadano común es saber si llega a fin de mes, si la inflación no le va a comer el poder adquisitivo, el que no tiene trabajo, tener un trabajo o al menos hacer algo para tener un ingreso. Digo, hay otras preocupaciones a nivel social en la Argentina. Otras prioridades. Es el momento, y otras prioridades. Es el momento, porque también la sociedad cuestiona eso, ¿no? Si es el momento para que quienes gobiernan se estén ocupando de temas que a veces son importantes, pero en la urgencia que tiene el ciudadano promedio no es prioridad. Coincido. Dentro de las prioridades sociales, el del mejor servicio de justicia no está dentro de los primeros lugares. Debería, pero tenemos necesidades básicas totalmente insatisfechas, con crisis sociales desde el punto de vista económico y social, vale la redundancia, muy fuerte, que por supuesto muchas veces llegan a la justicia y la justicia, mal que mal, resuelve, tarde o temprano resuelve. Bueno, tal vez es urgente empezar a discutirlo, iniciar el proceso de discusión, de debate, de deliberación.
y a ver cuándo se llega a buen puerto, pero iniciar el debate. Digo, Ahí está la urgencia. Porque además es una situación que se da acá en la provincia y que también se está dando a nivel nacional, cuando hablamos de esa necesidad que también tienen de la reforma en la justicia. Sí. ¿No? Bueno, digamos, esa urgencia puede ser complementada con el aporte de los especialistas. Claro. Justamente de ex magistrados. Por ejemplo, los 2 ex magistrados que han participado en los debates, me parece un aporte sumamente importante y que, bueno, desde ahí se puede construir, se puede aportar. Digamos, la urgencia está en iniciar la charla. Empecemos a trabajarlo. Empecemos a trabajarlo. Claro, claro. Mientras tanto, no descuidemos lo prioritario, digamos, Sí. lo básico, cuestiones económicas, inflacionarias, necesidades en cuanto a la salud. Que son muchas. Son muchas. Pensando un poco en que la provincia de Mendoza viene dando distintos cambios, hablando de la justicia, Sí. y que además incluso, debemos decirlo, otras provincias ven con buenos ojos lo que se ha reformado en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la evaluación que hace usted, Carlos, de esta situación que se ha vivido, de este proceso de cambios? Digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, bueno, los juicios por jurados, que es el ejemplo tal vez más... Sí, el que tiene más impacto, Más impacto. porque bueno, por la trascendencia social de los delitos cuyas condenas se han impuesto a los responsables, eso es un avance. En cuanto a, digamos, estructura y funcionamiento del Poder Judicial, bueno, lo último, lo reciente es la cuestión de la digitalización, que Sí. está por verse. La digitalización les cayó como una, digamos, no digo como una bomba, sino que en paracaídas, también si cabe el ejemplo, porque si de no haber habido pandemia, hoy estábamos con el expediente Seguíamos papel igual. como 2 o 3 años atrás, seguiríamos Claro. igual. Algo positivo tiene, hay que aceitar el mecanismo para quienes somos litigantes, pero hay que aceitarlo diariamente, deben aceitarlo los responsables. Porque de hecho ustedes, los abogados y abogadas, es un Lo reclamo sufrimos, constante porque claro, lo sufren. Lo sufrimos los distintos colegios profesionales de las distintas circunscripciones de la provincia lo han puesto de manifiesto en la Corte. Todo está para mejorar. Insisto, no hay que, por la innovación misma, innovar por innovar no va. Hay que hacerlo de manera razonable, con los medios, los recursos que se tienen disponibles, pero de modo serio y eficaz, porque si no, no vale de nada. Insisto con este tema de este paralelo que tracé con la educación. De nada vale tener media hora más los alumnos si después salen sin leer, sin saber leer y escribir. Esto es lo mismo. Si vamos a reformar la Corte, vamos a eliminar las salas para que todo siga igual, o empiecen las cuestiones partidarias en el medio, y no va a servir. No va a servir para los ciudadanos, que son los primeros que necesitan que la justicia funcione correctamente. Sobre todo, digo, también comunicarlo, porque está también esa situación de que la gente cree que está demasiado metida en la política en este tema, ¿no? Y que hay muchos intereses políticos. Bueno, es que eso se conecta directamente con el tema de la vigencia eterna de la partidocracia en la Argentina, que borra los contornos del sistema republicano y del sistema democrático. ¿Y por qué le digo esto? Porque a los partidos políticos o a los dirigentes políticos la prioridad número 1 es conquistar y conservar el poder. Nada más. Por lo tanto, funcionan en función o actúan en función de ese fin, conquistar y conservar el poder. Si no, explíqueme o explíquenos por qué está el proyecto también de reforma de la Corte, la ampliación de la Corte Nacional. A nivel nacional, claro. Es decir, porque hay un trasfondo partidocrático cuya finalidad última es seguir con ese poder que han conquistado hace años. Esto es más o menos lo mismo. Pero bueno, eso es lo que tiene que atenuarse. Es decir, no tiene que haber tanto régimen partidocrático en los distintos órganos o poderes del Estado, sino que tiene que haber más intereses de la gente representada, de los ciudadanos comunes. Exacto, que ir ahí, ¿no? Que la gente, que ellos se entiendan, ¿no? Los que hoy están promoviendo la reforma a nivel nacional, la reforma a nivel provincial, que la prioridad debe ser el ciudadano común, no los intereses por ahí propios. Porque la gente no es tonta entiendan. tampoco, ¿no? Pero es muy difícil que lo entiendan. Y tampoco entienden que la República es periodicidad en las funciones. Hoy le toca a usted, porque la votaron, mañana o pasado, o cuando sea, me tocará a mí, si hago las cosas bien y la gente me vota. Tal cual. Esa es la República. No se entiende todavía que hay que respetar la periodicidad de los mandatos, que es un elemento central del sistema republicano. Y hacen todo lo contrario. Se eternizan en el poder, reforma tras reforma para eternizarse en el poder. Modificamos una Corte Nacional para ver si nos salvamos y nos eternizamos en el poder. Bueno, en fin, ese es el tema. Cuando en realidad la prioridad tiene que ser el pueblo, básicamente. La prioridad tiene que ser las instituciones, la República, el sistema democrático, los ciudadanos dentro de ese sistema.
y los gobernantes, bueno, ejercer sus funciones, no, digamos, teniendo como prioridad el conquistar y conservar el poder. Eso es más antiguo que la escarapela, como se dice, pero actualmente es la vieja política que se mantiene en la Argentina. Es algo, digo, lo dice usted, la vieja política que se mantiene en Argentina, pero digo, ¿esto es más evidente ahora o es algo que siempre estuvo? Que siempre estuvo. Siempre estuvo, lo mismo que este concepto a partir de un colega suyo de Buenos Aires, que es el de la grieta. La grieta es una suerte de denominar eufemísticamente lo que en teoría política se denomina el pensamiento por díadas. Pensar por díada, bueno o malo, blanco o negro, la izquierda, la derecha, sí. La Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, es típico tradicional del universo político en donde las relaciones humanas y las relaciones entre los distintos protagonistas son antagónicas. Entonces necesariamente tiene que haber un pensamiento que divide o enfrentado. Bueno, eso un viejo politólogo y especialista en la materia, que era Norberto Bobbio, hablaba de las díadas, pensar en términos ya sea contrapuestos o complementarios, hasta incluso en las religiones, sí. Cielo e infierno, tal bien cual. Y mal, los buenos a la derecha, los malos a la izquierda. Tal cual. Esta es la díada, pensamiento digamos, en argumentos o proposiciones que pueden ser complementarios o contrarias. Eso es una muestra de lo viejo, la vieja política que todavía está en la Argentina. Pero de todos modos da la sensación de que a veces es mucho más fuerte, ¿no? Y más profunda, como que tiene épocas más fuertes. Sí, puede ser, porque el grado de enfrentamiento de los distintos grupos políticos, podríamos decir. Bueno, es que el enfrentamiento, el antagonismo tiene picos, ¿no es cierto?, de intensidad, cuando debería ser al revés. Es decir, debería haber convivencia política, amistad social, aunque seamos antagónicos en cuanto a los intereses, pero no llevarlo al extremo que estamos ahora. Tal cual. Carlos, muchísimas gracias. Nos faltaba más, gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Gracias. Ojalá la gente que esté ahí del otro lado, a partir del programa de hoy, entienda un poquito más de qué se trata este tema. Así pasaba Carlos Lombardi, abogado constitucional, también docente de la Universidad Nacional de Cuyo, tratando de hacernos entender mejor este proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte aquí en la provincia de Mendoza. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima edición de Chat Político.